Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy también vamos a hacer un cactus. Es bastante fácil de realizar, está compuesto de varias piezas que están realizadas de la misma manera. La pieza más alta tiene 13 centímetros y las piezas pequeñitas tienen 5 centímetros. El cactus está sujeto a una base, así que lo podemos sacar de la maceta y colocar en la otra que nos guste. Materiales que he utilizado para hacer el cactus son hilos del grosor 4 milímetros y medio, un ganchillo de 4 milímetros. Para hacer las flores he utilizado hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, bolitas de 2 milímetros de diámetro, un poco de alambre moldeable y cinta de floristería para cubrir el alambre. Necesitamos también una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo. Seis puntos bajos, cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y ahora la segunda vuelta vamos a trabajar en el sentido contrario. Giramos la labor, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, voy a utilizar un trozo de hilo, lo coloco debajo del ganchillo para que me marque exactamente el punto. En este punto vamos a cerrar la vuelta. El motivo de la vuelta número 2 es un punto bajo y un aumento. Trabajamos solamente en la parte posterior de la vuelta anterior, en la parte trasera. El primer punto saltamos, que es punto deslizado, así que este punto no se teje. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y luego un aumento. Dos puntos bajos en el mismo sitio. Siempre trabajamos en la parte trasera del punto. Y repetimos un punto bajo y un aumento. Y repetimos una vez más. Un punto bajo y ahora un aumento. Y ahora el punto que tenemos marcado es el primer punto de la vuelta. Ahí tenemos que hacer un punto deslizado. Tiramos un poquito del hilo o del marcador para abrir el punto y cerramos la vuelta. Sacamos el marcador, subimos un punto de cadeneta y otra vez giramos la labor, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y ahora hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Ya no vamos a hacer más aumentos, trabajamos siempre 9 puntos bajos. El primer punto saltamos y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Trabajamos siempre en la parte posterior de la vuelta anterior. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
y 9. 9 puntos bajos. Y ahora otra vez tiramos un poquito del marcador y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Este es lado derecho de la labor. Y esta parte ya se repite todo el rato. Subimos, antes de colocar el marcador, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador, giramos la labor, ahora vamos a trabajar por la parte de fuera, saltamos el primer punto y en el segundo punto empezamos a tejer punto bajo. Tejemos 9 puntos bajos. Nueve puntos bajos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, giramos la labor. Ahora vamos a trabajar por dentro de la labor, de la pieza. Saltamos el primer punto y en el segundo punto empezamos a tejer punto bajo. Nueve puntos bajos y cerramos la vuelta. Escondemos el extremo por dentro para que no nos moleste. Y ya vemos cómo la pieza está cogiendo la forma. Tenemos 5 vueltas. Vamos a hacer una vuelta más. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, giramos la labor, saltamos el primer punto y en el segundo punto empezamos a tejer punto bajo. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Nueve puntos y cerramos la vuelta. Tenemos 6 vueltas. Subimos otras 4 vueltas más, cortamos el hilo y cerramos el punto. Así queda la pieza terminada. El extremo escondemos dentro, no hace falta rellenar las piezas, no las estiramos mucho, las dejamos así encogidas para que no pierdan la forma. De estas piezas de 10 vueltas hice 6, luego una pieza de 14 vueltas,
3 piezas de 16 vueltas, una pieza de 18 vueltas, una de 20 vueltas y una de 22 vueltas. Ahora vamos a hacer las flores. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 3 puntos de cadeneta y hacemos un punto bajo dentro del anillo mágico. Repetimos 3 puntos de cadeneta y un punto bajo dentro del anillo mágico. 3 puntos de cadeneta y un punto bajo dentro del anillo mágico. Ya tenemos 3 pétalos. 3 puntos de cadeneta y un punto bajo. El último pétalo, 3 puntos de cadeneta y un punto bajo. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Y ahora podemos cerrar el anillo mágico. Así se queda la flor. Ahora cogemos el alambre, en uno de los extremos colocamos una bolita, doblamos el alambre para que la bolita no se mueva y ahora pasamos el alambre por dentro del anillo mágico de la flor. Juntamos los dos extremos del hilo con el alambre y ahora tapamos el alambre con cinta de floristería o con el mismo hilo que hemos hecho el cactus. Tapamos solo alrededor de 4 o 5 centímetros del alambre. El resto vamos a esconder dentro del cactus. Y así queda la flor. Hacemos tantas flores que queramos. Ahora vamos a colocar la flor dentro de una de las piezas. Aquí ya tengo todas las piezas hechas. Las flores voy a poner en las piezas más altas. Esta es la más alta. Aquí he puesto unas cuantas flores y en la otra también ya he puesto 4. Entonces las flores colocamos en uno de los puntos, lo bajamos más o menos que sobresalga 2 centímetros. Y ahora le damos la forma, separamos un poquito de la pieza y así se queda la flor. Después de colocar todas las flores, vamos a coser las piezas. Enhebramos una aguja con el mismo hilo que hemos hecho el cactus. Y ahora las piezas grandes dejamos por dentro y el resto de las piezas colocamos alrededor.
Y primero unimos las piezas por abajo y después vamos a coser el cactus a la base. Después de unir las piezas por la parte de abajo, el cactus cosemos a una base. Cómo hacer estas bases podéis encontrar en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Entonces colocamos la base y cosemos el cactus. Y ahora podemos dar forma a las piezas para que queden redonditas y las aplastamos un poquito. Y colocamos el cactus en una maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.